Ya estamos con el siguiente invitado, me refiero a Ignacio Bartesay, doctor en Relaciones Internacionales. Gracias por acompañarnos, Ignacio. Con todo gusto, ¿cómo andan? Bien, bueno, vamos a estar hablando obviamente de esta situación en Argentina, de la diferencia cambiaria y cómo de alguna forma también afecta a toda la productividad uruguaya, a los empresarios uruguayos y bueno, un poco qué expectativas hay también teniendo en cuenta que se vienen las elecciones. Esperar, no queda mucho, ¿no? Sí. El impacto está, con esa diferencia cambiaria es razonable que se cruce Argentina a comprar una gran cantidad de productos. Eso es lo que está ocurriendo, en miles, ¿no? Sí. Se están gastando millones de dólares en Argentina en este último tiempo. Y eso, por supuesto, que afecta al comercio uruguayo. Afecta al comercio de frontera, fundamentalmente, pero también ya al comercio, General. no solo el comercio general, porque se empiezan a observar algunas compras de productos que vienen de Argentina y que después se venden en las cadenas, digamos, de comercio uruguayas, ¿no? Entonces eso hay un efecto doble allí, pero lo de frontera es lo más grave, ¿no? Y es bastante difícil de solucionar el problema, porque depende de una regulación, digamos, de cómo vaya evolucionando la economía argentina, de una situación de que se regularice algo bien complejo. Y bueno, Uruguay puede, como hizo, apoyar en frontera algunos comercios, pero las propuestas que se piden de liberar la importación de frontera, y eso es bastante difícil de implementar, ¿no? Sí, y después está para pensar un poco lo que es el Mercosur con respecto a lo que fueron las filas de autos Y eso este fin de semana, que ahí es cuando decimos, ¿no? Si realmente queremos pensar en una libre circulación o en algo parecido a lo que es la Unión Europea, hay toda una cuestión, ¿no? Para pensar en ese sentido, o por lo menos quizás arrancar por ahí. No, es que bueno, es que en realidad, y lo de los tipos de cambio y las diferencias cambiarias también, en un mercado común, Claro. si uno lee realmente lo que supuestamente nos comprometimos en el 91, no podían darse, no tendrían que Claro, darse esta esas diferencia, diferencias, claro, tendrían sí, que sí. haber una coordinación de políticas macroeconómicas como se establece en el propio tratado que no se cumplen, porque si vos tenés estas diferencias, por supuesto que vas a generar impactos en tu vecino, como está ocurriendo ahora para el comercio uruguayo, o cuando ocurrió en otros momentos al revés también, cuando ellos estaban con el 1 a 1, ¿no? Que éramos, obviamente nosotros éramos más baratos en ese sentido, y esto de la libre circulación de personas también es algo que está en los tratados y no se cumple. Entonces, se supone que un acuerdo de estas características debería favorecer la integración y debería hacernos sentir parte de un bloque. Casi que te digo como ciudadanos del Mercosur, ¿no? Y para eso tenés que circular libremente, tenés que poder circular con capitales, tenés que tener normas comunes. Bueno, si eso implica que al comerciante lo afectás por las diferencias cambiarias, si eso implica que tenés que estar 10 horas para cruzar el ciudadano común, bueno, no va a querer mucho el Mercosur. Claro. Entonces, ¿por qué Europa se siente, por qué los europeos se sienten europeos? Parte de la Unión Europea están orgullosos de eso. Porque bueno, porque uno cruza de Francia a España, a Alemania sin ningún tipo de dificultad. No, y así, no, claro, y Sin darse además se cuenta. suma todo eso que hay intereses comerciales que tampoco son acompañados por la mayoría, que digo, se han expresado, por ejemplo, por parte de nuestro gobierno, que bueno, tampoco tienen como un punto en contacto común. Y no porque el hecho de ser, de no llegar a ser un mercado común realmente y no tener esa cesión de soberanía hacia políticas comunitarias, lo que te termina derivando es que el interés nacional prima sobre el interés comunitario. Exacto. Entonces, los brasileños quieren una cosa, los argentinos quieren otra, los uruguayos otra, los paraguayos otra. Entonces, no nos ponemos de acuerdo en cómo abrirnos al mundo, en cómo terminar de derribar las barreras que todavía tenemos en nuestro comercio. Entonces, por eso Argentina no solo nos está golpeando ahora por este desorden económico vinculado a esta crisis, bueno, económica, que es política, que es social, que es una crisis de una envergadura brutal, pero bueno, se supone que se va a dar un cambio de aquí a diciembre, y sino que nos afecta también en las medidas que implementa para salir de su crisis, porque recientemente puso un arancel a los bienes de 7,5%, que es muy elevado, y no excluyó a los socios del Mercosur. Claro. Ni siquiera por ser socios del Mercosur nos dicen, no, ustedes afuera. No, Nos claro. cobran, nos golpea ahí, también nos golpean en comercio de servicios. Con la diferencia cambiaria nadie va a venir a veranear a Uruguay, ¿no? Sí, sí, Si el esto turismo, persigue- hay que ver la temporada, está como va a ser la- bastante complicadísima. Y bueno, y va a ser muy difícil que el ajuste se dé tan rápido, sí. porque estamos hablando de que el próximo gobierno asume en diciembre y todavía no sabemos cuál va a ser tampoco, porque las encuestas están bastante entreveradas, porque al polarizarse tanto con los candidatos puede ocurrir cualquier cosa. Entonces sí, la verdad que no son buenas noticias para Uruguay en ese sentido. Y cuando hoy estuviste participando de una conferencia con la Confederación de Cámaras Empresariales, cuando se te plantean ese tipo de, bueno, de momentos para poder charlar,
¿qué se le dice a los empresarios? ¿O cómo te parás en ese sentido? Bueno, yo como académico me paro siempre desde la sinceridad. Digamos, después las cámaras hay cosas que pueden decir y cosas que no, es normal, ¿no? Un académico tiene un poquito más de libertad a la hora de plantear el diagnóstico, la realidad que atraviesa Uruguay, la necesidad de abrirnos al mundo. Por eso yo puedo discutir sin temor la discusión sobre el cambio de pertenencia de Uruguay al Mercosur. Los empresarios tienen que tener otros cuidados respecto a eso porque representan un grupo de personas un poco mayor que no todos piensan lo mismo. Sí. Pero lo interesante de la charla de hoy de la mañana fue que estaban, por supuesto, muchos presidentes de muchas cámaras. Sí. Y hay una coincidencia en que algo hay que hacer. Hay una coincidencia en que no podemos seguir estando en una de las zonas más proteccionistas del planeta, donde pagamos aranceles que son el doble de la media internacional y no hacer nada, ¿no? O sea, después hay divergencias, hay diferentes opiniones sobre qué hacer. Cómo hacerlo, pero que nosotros necesitamos abrirnos al mundo, hacer algo y que este gobierno, el próximo, necesitan generar oportunidades de apertura para nuestros empresarios, no cabe la menor duda. También tenemos que hacer muchas cosas a la interna, bajar costos de producción, tenemos a nivel unilateral que mejorar muchas medidas burocráticas y tasas que tenemos que habría que eliminar, pero los acuerdos comerciales son un instrumento de especial importancia para el desarrollo económico y lo que me parece interesante es que los empresarios se están empezando a darse cuenta de que esto no puede seguir así, de que este statu quo de que no pase nada ya no es posible. Quiero hablar un poquito de lo que está pasando en Argentina, ¿no? Tú comentabas recién, está todo muy incierto, está todo muy justo, todo puede llegar a ocurrir y también lo cierto es que quien asuma como nuevo presidente de Argentina se va a encontrar con un panorama complejo, que no va a ser muy fácil poder reflotar todo esto, ¿no? ¿Con qué se enfrenta y en cuánto tiempo podríamos llegar a ver teniendo una buena gestión, que tampoco sabemos si va a pasar? Sí, porque aparte esa buena gestión depende de los votos, depende de la representación que tengas en el Congreso, depende de cómo reaccionen los sindicatos y cómo reaccione el pueblo argentino a una necesaria medida de ajuste que tiene que venirse. Sí. Entonces, ese es un escenario bastante difícil de proyectar. Ahora, Massa es más de lo mismo. Es la desconformidad que ya tiene el argentino actual. Supone que sería el escenario menos probable, por más que la polarización parece que lo está favoreciendo. Entonces, algunas encuestas están diciendo de que al balotaje estarían a la segunda vuelta irían Milei y Massa, ¿no? Dejando afuera a Patricia Bullrich, que es la que muestra más experiencia o más equipo. Milei tiene muy buenas ideas para el que está poco conforme, el que quiere romper con lo institucional, el que quiere romper con todo, no el que se vayan todos de acá. Para ese tipo de público, Milei está perfecto. El tema es del discurso al hecho. El tema del discurso al hecho, realmente, la dolarización, cuánto tiempo la van a llevar, cómo la van a llevar, esto de su apertura al mundo, de que no se va a relacionar con China, de que va a romper con Brasil, de que los comunistas... Y aparte le falta equipo también, no quiere decir que a poco se están rodeando a algunos economistas y Diana Mondino, por ejemplo, que es la que se especula puede ser su canciller, es una mujer preparada, también tiene, progresivamente se van conociendo nombres en economía, pero no tiene el equipo ni la experiencia de Patricia Bullrich en ese sentido. Entonces lo que estamos viendo ahora en la discusión es, están empezando a exigirle a Milei que explique cómo va a hacer lo que quiere hacer, porque allí es donde tiene sus falencias, ¿no? Es mucho más conservador lo que plantea Bullrich, que es un cambio, que es volver a esto del respeto jurídico, institucional, volver al orden en Argentina, no solo la parte de seguridad, sino lo que tiene que ver con la economía. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué vota el argentino, que está demasiado cansado, y cuando los pueblos se cansan demasiado, a veces toman decisiones por candidatos que, por supuesto, llevan adelante planteos muy polémicos. Va a ser bien interesante, porque también Bullrich está muy relacionada con Macri, y Macri también tiene su resistencia dentro de Argentina, por tanto va a ser algo bien interesante. Teniendo, o por lo menos tomando el puntapié esto de Milei, que dijo que el Mercosur no lo dejaría de integrar, teniendo en cuenta de las resistencias que hay adentro del bloque, ¿qué tendría que hacer Uruguay? Pensando también en el próximo gobierno, vamos a tener elecciones el año que viene. ¿El Mercosur hoy sigue sirviéndole a Uruguay? El Mercosur ha dejado de ser un instrumento útil para el desarrollo económico de Uruguay. Y hace bastantes años. Y esta es la discusión que hay que tener. Sí. Y que es la que tuvimos hoy de mañana. Algo hay que hacer. Después ahí hay matices y no es simplificar y decir Uruexit. Pero es decir, acá tenemos un problema, hay que trabajar en él.
Y por supuesto que quien gana en Argentina es importante, hay que seguirlo. Porque Milei dice que va a eliminar el Mercosur. Bueno, es un extremo, como ha dicho tantos extremos que después matiza. Claro. No es probable eliminar el Mercosur, pero puede llevarlo a la irrelevancia. O puede decir Milei, a mí no me molesta que Uruguay avance bilateralmente. Claro. Claro. Por eso hoy de mañana lo que yo decía, y lo comentaba también en algunos medios que estaban allí, es que la estrategia de flexibilización de Uruguay estaba un poco estancada, Sí. se había quedado un poco quieta, porque no se avanzó con China, porque lo de CPTPP viene lento, lo de Turquía, bueno. Con el cambio de escenario en Argentina, Sí. agarra fuerza nuevamente. Claro. Porque Vuelve a tomar fuerza. sí, claro, Sí, porque tanto Milei como Patricia Bullrich ven este camino de Uruguay como posible. Patricia Bullrich un poco menos Sí. que Milei, pero lo ven como posible. Entonces Uruguay, y esto no quiere decir que nosotros estemos tomando partido por uno o por otro, estamos analizando, sí, porque a la claro, vez Milei puede generar complicaciones de otro tipo por sus políticas tan disruptivas, cual. que eso no es bueno. Pero en lo que refiere al Mercosur y a la Sí. discusión de la flexibilización, el mejor escenario para Uruguay es que gane alguno de estos dos. Porque Massa sería más de lo mismo, Sí. Massa que ha demostrado que nos golpea con las definiciones que está tomando, que no nos quita Uruguay de donde hay que sacarlo, porque sos parte del Mercosur, y querés poner un impuesto porque necesitas, por tus problemas económicos, implementarlo, bueno, hacelo, pero no me golpees a mí que somos socios Claro. en el Mercosur. Al no hacer esa distinción, y bueno, y la agenda bilateral con Argentina ha sido muy desgastante todo este tiempo, ¿no? Totalmente. Siempre no. Siempre no. ¿Y qué pasaría con este acuerdo con la Unión Europea que tampoco, ¿hace cuántos que venimos? Más de 20 años. Más de 20 Un gran años. romance, digo yo. Sí, yo me acordaba las primeras veces, hace muchos años que venimos hablando de esto, ¿no? Cubriéndolo. Muchos años. Eh, El acuerdo marco es la década del 90. Sí, es tremendo. Y las negociaciones técnicamente arrancaron en el 2000. Nos dijeron que el acuerdo se cerró en 2019, pero al final no se cerró. Y ahora nos habían dicho que se cerraba en la cumbre Sí, porque era Unión casi Europea un hecho, CELAC, claro. casi en Bruselas no se cerró. Y ahora nos dicen que va a cerrarse a fin de año. Pero lo cierto es que el Mercosur no termina de presentar su propuesta a la adenda ambiental que planteó la Unión Europea. Están pateando la mesa algunos de los miembros, no se sabe si van a llegar a un acuerdo. Brasil muestra signos de proteccionismo, lamentablemente, con Lula. Además de un Lula que ha sido muy errático en su política internacional, es complejo. Y la Argentina actual también, ¿no? La Argentina actual no tiene mucho interés de apurar este acuerdo. Pero bueno, hay que pensar también que se va a dar un cambio. Sí. La Unión Europea también está viendo este cambio. Hay que ver si Lula con este cambio se ve forzado. Uruguay quiere el acuerdo, Paraguay quiere, también. obvio. Sí, claro, estamos esperando Uruguay que... quiere los acuerdos internacionales. Quiere avanzar. Si Avanzar. Uruguay quiere avanzar, la estructura del partido, por supuesto, no quiere decir que nuestros equipos de Ministerio de Economía y de la Cancillería no analicen los impactos. Sí. Por No, supuesto que hay claro. estudios, pero bueno, a esta altura del partido hay que avanzar. Es insostenible seguir sin cerrar acuerdos comerciales con los principales centros de consumo a nivel mundial. No tenemos acuerdo para que la teleaudiencia recuerde. No tenemos acuerdo con Estados Unidos. No tenemos acuerdo con Japón. No tenemos acuerdo con Corea del Sur. No tenemos acuerdo con la Unión Europea. No tenemos acuerdo con China. No hay acuerdo con China. No tenemos acuerdo con ningún centro de consumo importante. Con India no tenemos acuerdo porque hay el acuerdo Mercosur-India que es súper limitado, que casi no hay preferencias. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para abrirnos al mundo? Por eso la discusión del cambio de pertenencia del Mercosur es válida y hay que darla sin sobreexageraciones, en base a argumentos y con una discusión que sea seria. Pero hay que darla. Es un poco lo que se planteó hoy la Confederación de Cámaras Empresariales. No estoy diciendo que ellos estén impulsando que Uruguay Sí. se vaya del Mercosur, ni mucho menos. Lo que están impulsando es empezar a discutir sobre cuándo se van a dar resultados en política internacional. Y eso me parece que es más que bienvenido. Cuando hablamos de salida del Mercosur, ¿ves más pros que contras o más contras que pros? ¿O lo ves estable? Yo veo que si vos lográs abrirte al mundo y cerrar acuerdos que hoy no podés cerrar porque siempre terminás en la discusión del Mercosur, hay más pros que contras, ¿no? Siempre y cuando te salga bien la negociación. Porque Sí. cuando La tú ves- bilateral. La bilateral con Paraguay, con Brasil y con Argentina, Claro. fundamentalmente con Brasil. Entonces, porque la relación con Argentina ya es 3-1, te exportan 3 y vos 1. ¿no? Entonces, estos te exportan mucho más. Sí, sí, sí. Entonces, y la relación con Brasil también Sí, es, sí. es mejor Es para ellos, deficitaria, claro. pero es un mercado muy importante para Uruguay. Claro. Entonces, decir qué va a pasar depende de una negociación, porque vos denunciás el tratado si es que llegás a consenso interno en Uruguay, que Sí, no claro, lo hay. claro. Es que allá va a ser complicado. sí. Sí, El sí. presidente de la República fue muy claro, no es un paso que quiera dar. Por lo tanto, en este gobierno no va a ocurrir. No, Sí. Lo que queremos, por lo menos que se dé esta discusión, lo que estamos impulsando es que por lo menos en la campaña electoral se Esté discuta arriba de la mesa. sobre el futuro de la estrategia de inserción internacional de Uruguay, por lo menos. Que no me vengan a decir de vuelta mejor y más Mercosur, porque basta, ya pasaron demasiados años en los cuales todo el mundo se da cuenta de que hay que hacer algo. Entonces, me parece que
que si se da ese consenso, vos denunciás el tratado y después tenés 2 años para negociar. Se mantienen las obligaciones y se mantienen tus derechos en el Mercosur. Así está establecido el tratado. Sí. Y ahí empezás a negociar, tenés un acuerdo llamado la LADI, que sirve para negociar bilateralmente. Y ahí, ¿cómo te va? Bueno, dependerá. Dependerá cómo te va con tus vecinos y dependerá también si lográs abrir acuerdos bilaterales con los que están afuera. Lo que comentabas un poco recién, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto dar el paso? ¿Qué tanto está en juego, sobre todo con estos socios comerciales? Sabemos que somos el hermano menor de 2 países muy importantes de esta región, ¿no? Las personas que no quieren ni discutir el tema es que, bueno, Argentina y Brasil te van a aplicar medidas retaliatorias, ¿no? Se van a enojar. Te van a castigar. Se van a enojar por esa decisión que estás tomando y te van a castigar. No es realista pensar eso. No es realista que el argentino, por retar a su hermano menor, como nos dicen, pierda la competitividad con sus propias empresas que exportan 3 a Uruguay y vos exportás 1. ¿Cuál es el sentido económico de esto? ¿Los empresarios van a decir, condená a Uruguay por lo que está haciendo? No. Brasil va a hacer lo mismo. Brasil va a quedar ante los ojos del mundo como que está aplicando medidas retaliatorias a Uruguay porque se fue de Mercosur, un Mercosur que él tendría que resolver, un Mercosur que Lula tendría que asumir los liderazgos de ese bloque. Esto es como cuando nos bloquearon los puentes, que Brasil miró para el otro lado y dijo que eso era un problema bilateral entre Argentina y Uruguay. No, no. Si está violando los tratados, el bloqueo de los puentes, es un problema regional. Entonces, tiene que haber mucho. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para que. Porque hay casi una recepción cultural casi hay en Uruguay para discutir los temas, ¿no? Nos da como miedo. Sí, sí. Sí. No abras esa caja de Pandora porque no sabes qué va a salir. Y yo lo que digo es, ya es momento de discutir este asunto, hacerlo seriamente, sin dramatismos, y ya es momento de sincerarnos. Dejar en claro qué es y qué no es el Mercosur, qué se le puede pedir al Mercosur, qué se puede esperar en los próximos años. Y creo que el cambio de contexto a nivel regional, porque Lula nos tiró un poquito para atrás. Sí, cuando todo parecía que no, sobre todo con China. Bueno, porque ¿qué dijo Lula muy hábilmente? Vino acá en enero, ¿te acordás? Sí, y dijo, primero vamos a cerrar con la Unión Europea. No lo cerraste, me estás complicando, porque tus ofertas me están complicando el cierre. Y después vamos a abrir con China, pero yo no, yo quiero ir. Entonces, es una estrategia. Evidentemente, no quiere un acuerdo Brasil con China. Evidentemente, eso fue la forma en que encontró Lula para dejar afuera a Uruguay de la estrategia bilateral con China. Porque le incomoda a una potencia como Brasil que el más chiquito de Mercosur un acuerdo con meta un gol en el ángulo, obvio, cerrando un acuerdo nada más y nada menos que con la segunda potencia a nivel mundial, que próximamente va a ser la primera. Entonces, esa es la realidad. Pero entonces yo por eso digo, hay que sincerar los puntos y hay que ver la forma en que, si estamos todos con el diagnóstico adecuado, vemos ahí cómo hacemos para discutir si nos vamos, si no nos vamos, cómo nos vamos y qué implica eso. Bilateralmente, perdón Pau, una cortita que también es algo que se discute sobre todo cuando se analiza internacionalmente y la inserción de Uruguay en el mundo. Cuando hablamos de acuerdos bilaterales, vos planteás ¿a qué estarías más afín? ¿A tratados de libre comercio con diferentes potencias o a acuerdos que no estén enmarcados dentro de un tratado de libre comercio pero que pueda generar fluidez? ¿Cuál es tu postura? Lo que pasa es que los acuerdos que pueden generar fluidez, por ejemplo, bajar las cuotas o abrir para algunos productos con Estados Unidos, bueno, si no tenés nada, prefiero eso que nada. Sí, claro. Pero no es la mejor opción. La mejor opción siempre son los tratados de libre comercio, que es lo que además está impulsando China y muchos países del mundo. Esto no está en la agenda de Estados Unidos, entonces por eso se empiezan a manejar alternativas. Che, si no puedo esto porque el Mercosur no me deja, dame esto otro. Pero no, el problema sigue siendo el mismo, el Mercosur. Vos tenés que intentar recuperar tu soberanía en política comercial para poder cerrar acuerdos ambiciosos que realmente tengan impacto en inversiones, en comercio, en mejorar las normas, en todos esos aspectos que te hacen ser más competitivo al final. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos por estos minutos. Un gusto siempre recibirte.